Cordial saludo, mi nombre es Julián Ruiz, estudiante de Ingeniería en Sistemas inscrito en el CEA de Medellín. Presento aquí mi identificación. Procedo entonces a exponer el tema sobre los 4 conceptos para la presente tarea que se requieren para el análisis de circuitos electrónicos. Bueno, el primer concepto es la ley de Ohm. Esta ley se denomina como la relación entre la corriente y la tensión en un resistor. Esta ley establece que la tensión a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente que fluye a través de él. Con la presente figura, entonces, podemos conocer en determinado momento en un circuito, teniendo, por ejemplo, queremos averiguar los amperios que transcurren o que están presentes en cierta parte del circuito, entonces utilizamos la parte amarilla donde dice intensidad. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el valor del voltaje y por las resistencias que está pasando la corriente, es posible determinar la cantidad de amperios o miliamperios que recorren ese circuito en determinado momento. Al igual que la fórmula de la potencia, donde también si tenemos lo que es la resistencia y la intensidad de la corriente, también podemos saber cuántos vatios está proporcionando el circuito. Al igual que la tensión y la resistencia. Tenemos lo que es la ley de Kirchhoff, que es de la corriente. Esta ley establece que la suma algebraica de las corrientes que entran en un nodo es de 0. Es decir, que toda corriente que entra en un nodo es la misma que sale. La ley de la tensión de Kirchhoff. Esta ley de la tensión establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria o lazo es de 0. O también se puede interpretar como la suma algebraica de todas las tensiones es igual a la suma de aumentos de tensión. Es decir, en un circuito, en determinado momento, como ejemplo en el circuito que tenemos en la figura 3, la suma de tensiones que pasan por la resistencia en la V2 y V3, esta suma va a ser igual al voltaje que suministran las dos fuentes de tensión, denominadas como V1 y V4. Es decir, esas caídas de tensión sumadas de las resistencias tienen que dar igual al voltaje suministrado por las dos fuentes de tensión. Como pregunta problematizadora, tenía que es una fuente dependiente de voltaje y me dice que proporciona un ejemplo. Una fuente dependiente de voltaje es un componente de un circuito eléctrico que genera un voltaje en función de un voltaje aplicado a una parte del circuito. Es decir, que su salida de voltaje depende del voltaje que ingresa en otra parte del circuito. Una fuente dependiente de voltaje se puede modelar como un amplificador operacional con una ganancia de voltaje controlada por otra señal del voltaje en el circuito. Existen dos tipos de fuentes dependientes de voltaje, que es la fuente dependiente controlada por voltaje y la fuente controlada por corriente. En la primera, la salida de voltaje depende del voltaje aplicado a la entrada, mientras que en la fuente de voltaje controlada por corriente, la salida de voltaje depende de la corriente que fluye a través de la entrada. En las fuentes dependientes de voltaje se utiliza comúnmente en el diseño de amplificadores y circuitos de control, donde el voltaje de salida debe ser proporcional al voltaje o corriente de entrada en el circuito. Aquí tenemos entonces un ejemplo de lo que es el amplificador operacional. Las partes que lo componen denominadas pues aquí en la figura 4, y en la figura 5 tenemos un ejemplo básico de cómo funcionaría, cómo se puede aplicar el amplificador operacional, en donde las resistencias son las que tienen como la función de multiplicar la corriente. En algunos casos, una de las corrientes puede ser un potenciómetro para que
este amplificador operacional sea dinámico, es decir, que se pueda variar la salida de voltaje o corriente según la necesidad que se requiera en su momento. Estas son las referencias bibliográficas de donde se consulta la información, incluyendo los videos y Wikipedia, que fue una fuente para analizar y sacar las imágenes para poder hacer la presentación. Muchas gracias por su atención.